Ahora bien, ustedes deben saber de que entre las personas negras y las personas blancas hay una rivalidad que yo he estado explicando en diferentes videos. Y es importante decir esto, es importante destapar la herida para curarla bien. Las personas estamos desconociendo la historia de la humanidad, porque la humanidad no quiere entender esto, pero la humanidad debe entenderlo, porque la realidad debe entender esa historia, que empieza con Caín. De Caín pasa a Can. Can es padre de quién? De Canaán. Luego está Fu, Misraín y Cus. Cus engendró a Nimrod, el que vino a ser el primer poderoso en el mundo, un varón negro. Y él edificó Nínive. Nínive. Pero ellos, los cananeos, ya habían perdido la tierra prometida porque Canaán pasó a llamarse Israel. Pero Jonás es un profeta de Dios y Dios lo escogió para que fuera a predicarle a los ninivitas. Pero él no quiere ir a predicarle. ¿Por qué? Porque Jonás tiene su corazón lleno de ¿qué? De racismo. Eso fue lo primero que se le disparó a él, el racismo. No quiero predicar a Nínive. ¿Por qué? Porque había personas negras. Hay una versión que yo escuché de los testigos de Jehová que ellos dicen, Jonás no quiso ir a predicarle a los ninivitas porque ellos eran muy violentos. Esa el tipo de justicia que ellos aplicaban era muy violento. Le quitaban la mano a la gente, los torturaban, pero era cuando hacían algo malo. El sistema de justicia de ellos era muy violento y eso no agradaba a Dios. Entonces la orden de Dios fue mandar a su profeta Jonás, pero Jonás se alejaba de la ciudad porque era una ciudad de gente negra. ¿Por qué? Porque Jonás estaba lleno de racismo. ¿Pero por qué estaba lleno de racismo? Porque él entendía de que los negros eran los que habitaban antes en la tierra prometida. Los cananeos eran negros. Y él entiende de que los que estaban esclavizando a sus padres también eran negros, que eran los misraenitas, que son los egipcios. Porque Egipto significa tierra negra o tierra de negros. Jonás entiende eso. Y él dice, Dios, ¿tú quieres que yo vaya y le predique a otros negros cuando ellos han sido nuestros enemigos todo el tiempo? ¿Quieres que yo le predique a los ninivitas? No, voy a dejar que tú los destruyas. Y él empieza a huir en contra de Dios. ¿Por qué? Porque su racismo se le disparó. Y Dios le dice, Jonás, Jonás, tú eres una muestra de cómo es el corazón de Israel. Israel es el corazón. Y Dios toma una persona, una muestra de sangre, como cuando tú vas al médico y te dicen, dame una muestra de sangre. Y con esa muestra de sangre ya saben cómo tú eres. Así no ocurre con Jonás. Jonás es una muestra de sangre de cómo es Israel. Israel nunca ha querido predicarle a las personas negras. ¿Por qué? Porque ellos le tienen miedo a las personas negras. Ellos saben de que las personas negras eran los que estaban antes en la tierra prometida. Porque Dios es un varón negro. Él es negro. Es realidad. Él es un varón negro. Y Jonás no quería predicarle a los ninivitas. ¿Por qué? Porque todos ese linaje son negros. Caín es negro. Can es negro. Misraín, Nimrod es negro. Cus es negro. Porque ese es un árbol de gente negra. El primer árbol que se plantó en la tierra prometida. Y luego Dios trajo a Israel, gente blanca. Y cuando fue a utilizar a la gente blanca, Dios se dio cuenta que por causa del racismo, Dios no podía predicarle a las personas negras. Cuando el deber era que las personas blancas le enseñaran a las personas negras. Pero por causa del racismo no pudieron. No pudieron. Y Dios ve ese racismo. ¿Por qué? Porque Jonás entiende de que ellos estuvieron en esclavitud en Egipto. Y Egipto significa tierra negras o tierra de negros. Ellos quedaron con un odio hacia los negros profundo. Ellos aborrecen a los negros. ¿Por qué? Porque saben de que fueron los egipcios que pusieron en esclavitud a sus padres. Y que de allá Jehová los sacó. Y por eso no quería predicarle a los ninivitas. No quería predicarle. No quería predicarle. Porque hay un conflicto entre los negros y los blancos. Y es importante que destapar la herida para curarla bien. Entonces, ustedes deben saber de que hay una sabiduría que es muy importante. La sabiduría oculta.
Y esa sabiduría oculta te hace superior a los demás. Te vuelve un Dios. Y los que tenían primero esa sabiduría oculta eran los negros. Los negros tenían esa sabiduría oculta. Dios se la dio a los negros porque Dios gobernó primeramente el mundo con los negros. Dios gobernó el mundo primeramente con los negros. Es realidad. Y ellos tenían un conocimiento oculto. Estamos hablando de quiénes, los más fuertes del mundo antiguo. Los cananeos, los egipcios y los cusitas. Y Dios trabajó con los negros gobernando el mundo antiguo. Pero ellos se enaltecieron en su corazón. Dijeron, somos muy fuertes y podemos dominar a otros pueblos. Y el problema es que ellos esclavizaron a un pueblo que Dios amaba, y es Israel. Israel cayó en mano de los egipcios, y los egipcios son negros. Egipto significa tierra de negros o tierra negra. Y entonces Dios lo que hace es esto, saca a los negros al castigo y a los israelitas los saca a que sean reyes. Cruza la historia y luego le entrega esa sabiduría oculta a Israel. A Israel. E Israel se la entrega a Europa. Europa la lleva a Estados Unidos. Yo siempre he dicho que Estados Unidos es una nación joven. Es una nación muy joven. Es realidad. Una nación de inmigrantes. Entonces, la sabiduría oculta pasó de los negros, pasó a los blancos. Y eso los hizo superiores. Porque la sabiduría oculta te hace superior a los demás. Es realidad. Entonces, Dios lo que hace es que cruza eso. Los que estaban arriba pasaron a estar abajo, los que estaban abajo pasaron a estar arriba. Por eso si nosotros nos damos cuenta, los que habitaban antes la tierra prometida eran los cananeos. Los cananeos. Y los cananeos son una equivalencia a Israel. Por eso Israel entró a tomar el lugar de los cananeos. En el mundo antiguo, por eso hoy decimos, no, los judíos son los que controlan el mundo. Y es verdad. En el mundo antiguo, ¿quiénes eran? Los cananeos, porque ellos ocupaban la tierra prometida. Ellos controlaban el mundo, porque quien ocupe la tierra prometida controla el mundo, ya que la tierra prometida es el corazón del mundo. Y tú puedes controlar un mundo llegando solamente al corazón, al corazón, al corazón. Por eso hay una equivalencia entre los cananeos y los israelitas, los egipcios y los europeos, los cusitas y los estadounidenses. Es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Es realidad. Es casi lo mismo. El problema con todo esto es que la historia que nos cuenta el Éxodo, la historia que nos cuenta el Éxodo fue mal interpretada por las personas blancas. Porque ellos dicen, no, Faraón es un varón blanco y los hebreos también son blancos. ¿Por qué? Porque ellos interpretaron el Éxodo y lo pusieron en películas. Y todos tenemos la imagen de ¿qué? De las películas. Subconsciente dice, Faraón es blanco, los egipcios son blancos. Cuando la historia no ocurrió así. La historia del Éxodo nos presenta que Faraón era negro, los egipcios son negros. Por eso, cuando dice la escritura que Faraón ordenó la muerte de todos los niños hebreos, para los egipcios era muy fácil reconocer un niño hebreo a un niño egipcio. Porque para ellos, matar un niño egipcio era complicado, eso no se podía hacer. Porque los negros se creían dioses en el tiempo antiguo. ¿Por qué eran dioses?
eran dioses, eran conocidos como los hijos de los dioses. Es realidad. Ellos no dejaban matar a sus hijos. Tenían otra mentalidad, una mentalidad de un dios. No dejaban matar a sus hijos. Entonces, ¿cómo hacían diferencia entre los niños hebreos y los niños egipcios? Es que los niños egipcios eran negros y los niños hebreos eran blancos. Faraón ordenó la muerte de todos los niños blancos y dijo, dejen las niñas blancas, porque son hermosas. En un futuro serán flores ¿para qué? Para Egipto. En realidad, se podía diferenciar. La Biblia dice que para un hebreo tenía que andar con el rostro hacia abajo. Era una persona blanca que tenía que andar con el rostro hacia abajo. Porque si venía un varón blanco, un varón negro, lo golpeaban. Dice la Biblia que para un egipcio era abominación comer con un hebreo. ¿Por qué? Porque para el negro en Egipto era abominación comer con un blanco. Pero luego eso fueron a pagarlo a Estados Unidos. En Estados Unidos era abominación comer con un negro, estudiar con un negro. El negro tenía que quedarse callado, no podía hablar mientras los blancos hablaban. Les escupían el rostro. Cogían a la mujer negra, le ponían una bolsa. Al varón negro le ponían otra bolsa y los ponían a tener relaciones sexuales cuando eran madre e hijo. Ahí apareció la palabra modofoco, que significa el follamadres, para dañarles el ADN, porque los negros crecen muchísimo más que un blanco. Es realidad. Y Dios lo hizo ¿para qué? Para que pagaran el castigo de lo que habían hecho, porque si tú haces las cosas mal, al final tienes que pagarlo. Al final tienes que pagarlo. Pero las personas negras dicen, venga, ¿qué es el mal que hemos estado pagando? ¿Por qué esta gente nos trata así? Y es porque las personas blancas borraron la historia de los negros. Y cuando cuentan la historia del Éxodo, no nos permite ver el mal que hicimos en el tiempo antiguo, porque en el tiempo antiguo los negros eran los malos. Quien inició la esclavitud fueron los negros. Y Dios se lo dice a Israel, Israel, acuérdate. Y cuando dice que Israel dice a la gente blanca, acuérdate que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. Y que Dios de allá los sacó para que fuesen reyes. Y lo que hicieron ellos es que vengarse. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque llegamos a un empate. Y Dios ya no quiere que eso se repita. Porque eso es un ciclo. Por eso les digo, esto es una qué. Estamos abriendo la herida para curarla bien. Por eso las personas blancas tienen un odio hacia las personas negras y no se dan cuenta. Lo tienen en su ADN. ¿Por qué? Porque sus padres le transmitieron ese odio y eso está en el ADN. Tú dices, venga, pues una persona negra no me ha hecho nada, pero yo la odio porque está en tu ADN. Porque ese odio está ahí. Desde el tiempo antiguo hay una riña entre negros y blancos desde el tiempo antiguo, no la podemos negar. ¿Por qué? Porque un varón blanco de estrato medio no sabe lo que está pasando, pero uno que está arriba, un masón, un Illuminati, ellos sí saben. Ellos borran la historia de los negros. Por eso los negros no saben ni quiénes son. Y ellos tratan de recordar, claro, somos los que vivíamos en Egipto. Los blancos le dicen, no, 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 ustedes no son nada. Eso es lo que ellos dicen. Cuando, claro, vamos a un museo en Europa, puros artelugios africanos. Es decir, puro arte indígena y africanos. Y los europeos no tienen nada. ¿Por qué? Porque todo el tiempo han estado que robando a los indígenas y a los negros y no les han dado tiempo de ellos hacer sus propias cosas. ¿O sí? Ellos no tienen nada. Hay que decirlo, los europeos no tienen nada. Todo es robado. Se lo han robado a los indígenas y a los blancos. Y cuando tú te pones a robar, no te da tiempo de construir algo para ti. Tienen que lucir lo que no es de ellos. Es lo que vemos. Eso es lo que vemos y hay que aceptarlo. Y ellos se han encargado de borrar la historia de los negros. Tú dices, Egipto, los egiptólogos van y estudian en Egipto, miran los murales por todos lados y dicen, venga, por aquí vivía pura gente negra. Uno mira en los murales pura gente negra. Pero tú le preguntas al egiptólogo, ¿quiénes vivían en Egipto? Los blancos. Por favor, te engañas tú mismo. Estudiando egiptología te engañas tú mismo. ¿Por qué? Porque ellos dicen, venga, ¿quiénes construyeron las pirámides? Prefieren decir que fueron los extraterrestres a decir que fueron los negros.
El problema es porque los negros subimos muy alto y cuando caímos, caímos muy bajo. Y ellos podrían decir, no, fueron los extraterrestres, por favor. Solamente hemos vivido nosotros, los negros y los blancos. Fueron nuestros padres los que construyeron. La Torre de Babel la construyó un negro. Las pirámides la construyó un faraón, un varón negro. Y quien edificó Jerusalén fue Melquisedec, un varón negro. Eso lo vamos a ver en un momento. Por eso es importante entender la historia con los colores correctos, porque hemos llegado a un empate. Y Dios no quiere de que haya más sufrimiento entre los negros y los blancos, porque Jehová, que creó al negro, también creó al blanco. Dios no quiere más sufrimiento entre ellos. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber que el hombre tiene un potencial en su interior. Y si queremos explotar ese potencial, debemos unirnos, tanto los negros como los blancos. ¿Por qué? Porque nosotros nos complementamos. Porque Dios lo hizo con esa intención, de que nos complementáramos y nos entendiéramos como que la noche, los negros, y los blancos, el día. La noche siempre va primero. Por eso el día comienza a las 12 de la noche. Si tú vives en Israel, el día comienza a las 6:01, cuando el sol se oculta. Siempre es en oscuridad, porque el día comienza siempre en oscuridad. Por eso los masones aprenden de los egipcios. Ustedes lo pueden ver en esta imagen. Esta imagen es mucho más antigua que esta. Esta es más moderna, porque los masones son modernos. En cambio que los egipcios son mucho más antiguos y ellos poseían la sabiduría oculta que te hace superior. Hemos llegado a un empate y debemos aprender a perdonarnos. Debemos aprender a perdonarnos y los negros deben aprender a pedir perdón a Dios, decirle, Dios, perdónanos por el mal que hemos hecho en el tiempo antiguo. Y los blancos tienen que aprender a perdonar, decir, ya no lo hagamos más, porque si no, se vuelve ¿qué? Un ciclo continuo. Después los negros esclavizan a los blancos, luego los blancos esclavizan a los negros, y eso va a un ciclo continuo, porque así hemos estado a lo largo de la historia. Ahora bien, ustedes deben saber de que aquí hay una división en la historia. Una división que los blancos no quieren aceptar. No la quieren aceptar. Pero ustedes deben saber de que la Biblia lo dice, que en el mundo antiguo Israel era esclavo ¿de qué? De los negros. Pero ahora en el mundo moderno los negros son esclavos ¿de qué? De los blancos, aunque ya eso se ha acabado. Pero así fue como ocurrió. Y Dios permitió esto, ¿por qué? Porque empezaron con el juego de que uno la esclavitud y luego el otro. Uno empezó y luego el otro. Por eso se llama un ciclo. Y eso puede continuar muchas veces y Dios no quiere eso. Dios, ¿quiénes iniciaron la esclavitud? Los negros. Y ya los negros, ¿qué hicieron? Lo pagaron. ¿Lo pagaron en dónde? En Estados Unidos. Lo mismo que los negros le hicieron a los blancos en Egipto, luego lo pagaron en Estados Unidos. Hemos llegado a un empate y debemos entender eso. Y el mundo antiguo fue edificado por los negros. Nimrod es un varón negro y él fue el que edificó la Torre de Babel. La Torre de Babel tiene una intención mala. Eso no se puede negar. Una intención mala, matar a Dios. Y fue un error de los negros. Fue un error de los negros. Porque Nimrod es un cusita, un varón negro. Quien edificó Jerusalén fue Melquisedec. Lea la escritura, dice así, en Ezequiel. Dice, tu origen, tu nacimiento, Jerusalén, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre etea. Dios le dice a Israel, Israel, tú no puedes decir de que tú edificaste Jerusalén porque tú no lo hiciste, lo hizo Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec, en un futuro, va a ser Jesús. Quien edificó Jerusalén fue el mismo Jesús, porque esa es su ciudad amada, ese es su reino. ¿Y quién edificó las pirámides? Faraón. Faraón. Si ustedes se dan cuenta, la arquitectura que utilizan los negros es diferente a la arquitectura que utilizan los blancos. Los negros utilizan ¿qué? Muchos triángulos. Pero los blancos utilizan el cuadrado. Porque es una forma de edificar el mundo. Cada uno de nosotros tenemos una forma de edificar el mundo. Y eso es una evidencia. Eso es una evidencia. El mundo antiguo era gobernado por los negros. Investiguen. Nimrod fue el primer poderoso en el mundo. Nimrod, un varón negro, un cusita. Y los grandes reyes fueron los grandes faraones. ¿Por qué hoy en día no tenemos faraones? Porque los faraones vinieron a pagar el castigo de lo que habían hecho, a ser esclavos. Y por eso nos tocó ser esclavos. Pero con todo el respeto que se merece toda persona blanca. Las personas negras
somos superiores en el tema de qué, del físico. Tenemos un miembro viril más grande. ¿Por qué? Porque el hombre negro es más fuerte, es mucho más fuerte. Y ellos gobernaban el mundo antiguo. Y Dios lo que hizo fue debilitarlos y entregarlos en las manos de los blancos para que les den el castigo. El castigo. Pero debemos entender eso. Si no reconocemos el trato, es decir, la equivalencia a la que hemos llegado, eso puede llevarnos a otro ciclo de guerra y a otro ciclo de esclavitud. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que entendamos que hemos llegado a un empate. Hemos llegado a un empate. Es realidad. Hemos llegado a un empate. Dios no quiere más sufrimiento ni para las personas negras ni para las personas blancas. Dios ya permitió mucho dolor. Y Él lo permitió porque tenía que permitirlo. Tenía que dejar que los negros sintieran que la esclavitud de lo que habían hecho en Egipto. Ya ellos sintieron eso. Y las personas blancas son testigos. Ellos ya sufrieron el castigo de lo que habíamos hecho. Y ellos recibieron ¿qué? La retribución. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, estábamos en Egipto y Dios nos sacó a ser reyes. Hoy en día somos reyes, ¿o no? Ustedes son reyes, eso no se puede negar. Ustedes son reyes del mundo. Pero los negros ya pagaron el castigo, hemos llegado a un empate. Y eso es lo que Dios quiere que entiendan, de que hemos llegado a un empate. Dios no quiere más sufrimiento ni para las personas negras ni para las personas blancas. Y por eso Dios va a levantar a un varón negro para que vele por el interés de los negros y a una mujer blanca para que cuide los intereses de las personas blancas y cuiden ese equilibrio. La humanidad no se debe engañar. ¿Por qué? Porque no podemos decir de que los blancos siempre han sido reyes. No. Y tampoco podemos decir de que los negros siempre han sido esclavos, porque eso no es correcto. Los negros en el tiempo antiguo eran los grandes reyes antiguos, los que edificaron la Torre de Babel, las pirámides, incluso construyeron Jerusalén. Y en el tiempo antiguo los blancos, la Biblia lo dice, era el pueblo más insignificante en toda la historia. ¿Por qué? Porque los negros eran muy fuertes y para ellos lo más importante era ¿qué? La fuerza. Para los negros lo más importante era ¿qué? La fuerza. Y cuando nacía, la Biblia lo dice, la Biblia lo dice, que cuando nacía un varón blanco en una familia negra, lo menospreciaban por débil. Por eso Jesús le dice, Israel, yo te recogí, yo te vi cuando estabas sucia en tu sangre, yo te dije, vive, sí, te dije, vive, cuando estabas en tu sangre. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaban a las personas blancas porque eran muy débiles. Y Dios los humilló, a las personas negras las humilló a través de qué? De los más débiles que son los blancos. Porque Dios, por medio del más débil, humilla al soberbio. Es realidad. Y ya hemos llegado a un empate. Por eso nosotros podemos ver la arquitectura, que la arquitectura es muy diferente, la del mundo antiguo, la del mundo moderno. Porque los negros construían de forma piramidal, más las personas blancas construyen de forma cuadricular. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que el diezmo es un deber del ser humano, darlo. Y Jehová nuestro Dios le está dando la posibilidad a Adán, que Adán es literalmente el representante de todas las personas negras. Por eso Dios siempre escoge un Adán, un varón negro. Y Adán tenía la responsabilidad de todo. Pero como él hizo todo mal, Dios le pasó la responsabilidad a las personas blancas. Es como si estuviéramos peleando dos personas, donde Adán hubiera que golpeado a Eva. Y luego Dios permitió de que Eva golpeara a Adán para que recibiera el pago. ¿Por qué? Porque Adán representa a todas las personas negras y Eva representa a todas las personas blancas. Así funciona esto. Dios simplemente mira a dos. Pero cada puntico de los negros somos Adán. Cada persona blanca es Eva. Es Eva. Es Eva. En realidad. Estamos hablando de un nivel de escala. Entonces, el mando hacia hace un momento estaba en manos de Eva, que es Israel. Eva es Israel. ¿Por qué? Vamos a poner Eva, porque yo he dicho que el nombre original de Eva es Bibi y Adán. Entonces recordemos que así como Dios de Adán sacó a Eva, de Egipto sacó a Israel. Sacó a Israel. Porque la expansión de Adán es Egipto. Y la expansión de Eva es Israel. Es Israel. Entonces, el mando estaba en manos de Eva, estaba en manos de Israel, pero Dios lo va a poner
Dios ya lo puso, mejor dicho, en manos de Adán. Es decir, ahora es responsabilidad de los negros gobernar el mundo, pero lo deben hacer juntamente con Dios, porque si se separan de Dios, vuelve a ocurrir lo que ocurrió antes. Debemos entender eso. Ahora el mando va a quedar en manos de Adán, en manos de Adán. Pero Adán tiene que gobernar con Dios, con la Torá, con los mandamientos, con los mandamientos. Es realidad, porque el mando estaba en Israel, pero Dios dijo, ya no, se lo voy a dar a Adán. Y es una oportunidad grande para las personas negras. Ahí es donde las personas negras debemos decir, venga, Dios nos está extendiendo las manos. Dios nos está extendiendo las manos. ¿Para qué? Para que lo alimentemos, demos las ofrendas que Él quiere y lo amemos. No hay más. Dios no pide más. Que lo amemos y lo alimentemos y guardemos sus mandamientos. Ya, es lo que tiene que hacer el hombre negro y vuelve a gobernar. Fácil. Dios le da de nuevo que el mando a Adán, porque el mando lo tenía Israel, Eva, pero Eva cometió muchos errores. Por eso Dios vuelve y le pasa el mando a Adán. Y Adán representa que las personas negras. Debemos entender eso. Mateo capítulo 21, versículo del 42 al 43 diciendo, Jesús les dijo, ¿nunca habéis leído en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. El reino de Dios estaba en Israel, pero Dios se lo quitó y se lo va a dar a Adán. Porque el reino de Dios será quitado de vosotros. De las personas blancas, Dios les quita el reino. Y eso no es algo que tú puedas verlo visible, sino que simplemente una persona lo dice y ya ocurre en el mundo espiritual. Y solamente hay una persona que tiene la voz de mando para hacer eso. Y soy yo. Por eso simplemente con que yo lo diga, ya ocurre en el mundo espiritual. Y por eso la orden es que el reino de Dios sea quitado de Israel y sea dado a los negros. Porque Dios va a gobernar con la descendencia de Can, que le pertenece a Jehová nuestro Dios. Porque Jehová pertenece al sacerdocio de Melquisedec, como dice la Escritura. Juró Jehová y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Él va a reinar con sus hermanos, que son los negros, porque Dios es negro. Sino que Dios estaba esperando de que los negros pagaran castigo por elevarse contra las personas blancas. ¿Por qué? Porque Dios, como es negro, él también es blanco. Él también es blanco. Dios, como es hombre, él también es mujer. Es realidad. Él tiene ambos lados. Él es el que está en medio. En medio. Mateo capítulo 22, versículos del 17 al 21 dice, Dignos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar a César tributo o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Y le dijeron, de César. Y les dijo, da pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cuando Jesús dice eso, le está diciendo, miren, la moneda de César tiene su imagen. Denle esto a César porque le pertenece a César. Pero Adán y Eva tienen la imagen de Dios. Adán es la cara y la mujer es el sello. Adán y Eva es la moneda de Dios. Por eso les dice que Dios se alimenta de energía, porque el dinero es un tipo de energía, y la energía que Dios necesita es Adán y Eva. Ellos son la energía de Dios. Por eso, Adán tiene la imagen de Dios, Eva también. Denle a César lo que tiene la imagen de César, pero denle a Dios lo que tiene la imagen de Dios. Adán y Eva tienen la imagen de Dios, por eso debemos darle nuestros cuerpos a Dios. Ahora bien, ustedes deben saber de que el ser humano a lo largo del tiempo, cuando viajas en el tiempo, a medida que viajas en el tiempo, te das cuenta de que tus gustos cambian. Por eso les he dicho de que Dios es un ser andrógeno, pero ellos han estado ¿qué? En la eternidad. Y ellos tienen un nivel de conciencia muchísimo mayor al de nosotros y tienen gustos diferentes a nosotros. Porque Adán es un Dios y a él le gusta el alma. Él se enamora del alma. Pero Dios, que es un Dios de dioses, le gusta un Dios. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de dioses. Entonces hay un nivel de niveles.
Así funciona eso. Y la mujer, que es el alma, tiene un gusto por uno que está por encima de él, de ella, que es un Dios. Y Adán también desarrolla un gusto por el que está arriba de él, que es el Dios de dioses. Y hay una relación amorosa, entre el creador y la criatura, y el Dios y su alma. Es una relación amorosa, es una relación amorosa. Y eso tú lo analizas a través del Nazareato. En el Nazareato aprendes a moverte a través del tiempo y te das de cuenta que a medida que viajas en el tiempo, tus gustos cambian. Tus gustos cambian, es la realidad. Por eso, a medida que pasa el tiempo, el ser humano cambia sus gustos. Por eso cuando Dios le dice, te ofrezco la eternidad, en la eternidad tú vas a desarrollar gustos por otros seres. Porque en la eternidad hay muchos seres, hay otros seres. Pero el hombre primero tiene que ser probado, aquí, guardando los mandamientos de Dios. Si no guarda los mandamientos no puede alcanzar la vida eterna y se puede condenar. Ahora bien, ustedes deben saber de que todo lo que existe le pertenece a Jesús. Jesús creó el vino, Jesús creó todos los licores, Jesús creó todo para él. Jesús creó todas las plantas, creó todos los animales. Jesús creó el sexo y todo lo creó para él. Porque Jesús es el disfrutador de todo, de todo. Cuando tú comes algo delicioso, Jesús come contigo. ¿Por qué? Porque Él está en tu corazón. Cuando tú tomas algo, tú lo bebes con Jesús. Porque Jesús está en tu corazón. Cuando tienes relaciones, una parte de Jesús también disfruta. Porque Jesús está en el corazón del hombre y en el corazón de la mujer. Él es el disfrutador de todo, de todo. El problema es que el hombre muchas veces se enamora de todo lo que Dios creó y a Dios lo deja en último lugar y Dios eso lo llama una afrenta. Por eso Dios dice, ustedes tienen que ponerme en primer lugar. El hombre debe poner a Dios en primer lugar, sobre todo, sobre su padre, sobre su madre, sobre sus hermanos, todo. Dios en primer lugar. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 25 diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. El hombre muchas veces se enreda y empieza a adorar a los animales y menosprecia al Creador. Y Dios se enoja porque es un insulto para él. Porque el hombre que fue creado para Dios debe adorar primero a Dios y luego entender la naturaleza. Primero a Dios y luego los demás. Por eso el hombre debe primero entregar su vida a Cristo y luego disfrutar de todo lo demás. Lo mismo pasa con ¿qué? Con los alcoholes. Tú puedes probar todos los alcoholes porque Dios te los da para que tú los pruebes. Pero el hombre se enreda con él, con el alcohol, y deja a Dios de últimas. Ese es el gran problema. Por eso debemos poner siempre a Dios de primero, porque Él creó todas las cosas. Si tú tienes a Dios, ya puedes disfrutar de todo lo demás. Esa es la idea. Y luego, Dios, ¿qué hace? Pone a tu corazón y dice si esa persona es digna o no de alcanzar la vida eterna, porque estamos en una prueba. Esa es la realidad. Estamos en una prueba todavía. Adán tiene que reconocer su verdadera naturaleza, de que es un Dios. Salmo 182, versículo del 6 al 7 dice, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Adán fue creado a imagen de Dios, es un Dios. Y Jehová es el Dios de dioses. Juan capítulo 10, versículo 34, Jesús repitió esto diciendo, Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Haciendo referencia al Salmos. Yo dije, dioses sois. ¿Por qué? Porque Adán es un dios, Caín es un dios, Can es un dios, Melquisedec es un dios, la reina Esther es un dios, el sacerdocio arónico es un dios, Abel es un dios, Zen es un dios, Eva es un dios, y Jehová es el Dios de dioses, el que está por encima de ellos. Es un nivel, sino que Adán no reconoce que es un dios. ¿Por qué? Porque no sabe quién es.
pero Él es un Dios. Dios le dijo, tú eres un Dios. Y nosotros estamos en la vida para adquirir experiencia. ¿Por qué? Porque Jesús ya sabe todo. Jehová nuestro Dios ya sabe todo. Por eso Adán es creado con una experiencia de cero. Eva también es creada con una experiencia de cero. Cuando nace tú eres un niño, tú naces con una conciencia cero. Mientras miras a tus padres vas aprendiendo de ellos. Vas que aumentando tu nivel de conciencia. Dices, tengo un nivel de conciencia de 10, de 20, llegas a 100, tengo un nivel de conciencia 100. Y entre más vives, más nivel de conciencia tienes. Y por eso Dios creó tanta variación. Pero como ya Jesús y Jehová saben todo, ellos dicen, incluso la vida llega a tener un poquito de sentido. Lo que le da sentido a la vida es el hombre, porque es el hijo de Dios. Y Dios se entretiene criando a sus hijos, porque ya Él sabe todo. En la realidad es como que al final tú dices, la vida, yo ya sé todo. Solamente lo puede decir Jesús y Jehová, solamente ellos, porque ellos ya saben todo. Pero el hombre tiene muchas cosas por descubrir, por eso Dios creó muchas plantas. Y cada planta tiene una información. Y el hombre, entre más aprende de las plantas, más va adquiriendo información. También creó muchos animales para que el hombre los analizara. Y más va adquiriendo, ¿qué? Experiencia. Pero Jehová y Jesús ya lo saben todo. Jehová te deja probar todo, todo, para que tú adquieras, ¿qué? Conocimiento. Todos los licores. El problema es que muchas veces el hombre se estanca y se vuelve, ¿qué? Esclavo del alcohol. Y Dios dice, te quedaste pegado. Por eso decimos pecado, pecado o pegado, se quedó pegado en el alcohol. Y tú dices, yo te di el alcohol para que lo probaras y alcanzaras un nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque yo no puedo decir es que yo conozco qué es tomar aguardiente. Yo digo, yo nunca lo he probado porque nunca he tenido interés en esos alcoholes. La verdad, yo nunca he tenido esos intereses. Entonces yo no tengo en mi mente qué es vivir esa experiencia. Yo no lo sé. Pero Dios me da la experiencia para que yo adquiera esa experiencia. Yo puedo decir, sí, yo lo probé y sé que es como amargo. Y a la gente como que no le gusta porque hace un gesto que no les gusta. Pero lo toman. Raro. Entonces Dios se permite vivir esa experiencia para que lo adquieras. Porque tú eres un Dios. Y el Dios debe saber todas las cosas. Entonces, entre más el hombre viva, más adquiere experiencia. Cuando el hombre muera, puede decir, yo tengo una experiencia de 10.000. Gracias a Dios por todas las cosas que yo he conocido. Pero el hombre no es agradecido. Y va a la muerte con una conciencia de no sabe nada del mundo, cuando Dios en los hongos dejó conocimiento, en las plantas dejó conocimiento, en los animales dejó conocimiento, en el sol dejó conocimiento, y el hombre no sabe nada, no sabe nada. Es realidad. ¿Por qué? Porque muchas veces se queda pegado. Miren lo que dice. Juan capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando tú vivas en la eternidad, tú dices, venga, yo soy un hombre, he vivido 1000 años siendo hombre. Dios, permíteme ser una mujer. Dios te va a decir, transfigúrate, transfórmate en una mujer. Ve y vive como una mujer. Y vas a conocer qué es vivir como una mujer. Dios te permite eso. Porque en la eternidad tú vas a querer vivir esa experiencia. Tú vas a querer ser Dios, que es vivir como una jirafa. Ve y sé una jirafa. Dios, que es vivir como un águila. Vivir como un águila. ¿Por qué? Porque Dios, si te dice, vivir como un águila es esto, 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 tú vas a decir, ok, Dios no te va a explicar eso, Dios te va a decir, vívelo. Y por eso el hombre tiene que alcanzar la transfiguración, lo que hizo Jesús, que es la capacidad de que el hombre se transforma en lo que él quiera, para que pueda vivir esta experiencia. La única forma de que el hombre entienda eso es viviéndolo. Y por eso Dios le va a permitir eso en la eternidad. Por eso en la eternidad te van a cambiar los gustos. Te van a cambiar los gustos, no te van a gustar solamente las mujeres. Vas a enamorarte de otros seres. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que Dios, como te ofrece vida eterna, también te ofrece condenación eterna. ¿Por qué? Porque Jesús dice, mira, yo soy el alfa y el omega. El alfa, el más amoroso. Jesús es el más amoroso, pero Jesús también es el más cruel. Jesús es el más cruel. Hay mucha gente que dice, no, Jesús no va a castigar a nadie en el infierno. Yo les voy a decir una cosa, ustedes no conocen a Jesús. Ustedes no conocen a mi Padre. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi Padre. Ustedes no lo conocen. Los demonios sí conocen a Jesús. Tú le dices a un demonio, en el nombre de Jesús, te reprendo. Él se va. ¿Por qué?
¿Por qué le tiene tanto miedo a Jesús? ¿Qué les ha hecho Jesús? Jesús es el heredero, el que tiene que tomar las decisiones difíciles. Para una persona no va a ser fácil condenar a otra al horno de fuego por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque es por toda la eternidad, un sufrimiento espantoso. Pero Jesús dice, yo sí lo hago, porque es mi deber como Dios. Mateo capítulo 10, versículo 28 diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién hacía referencia Jesús ahí? A él mismo. Porque Jesús tiene la capacidad de destruirte el alma y el cuerpo en el infierno. Él te quita el sexo, Él te quita el alimento, Él te quita el aliento y te queda solamente que te consuma el cuerpo, el fuego, los huesos, la carne y vuelve y te aparece. Porque Jesús tiene el poder de la eternidad. Y Él te deja, y Él se olvida de ti. Tú dices, tú te olvidas de Jesús, porque tú dices, Jesús no me importa, Dios no me importa. En la muerte Jesús te va a decir lo mismo, porque Él responde igual como el hombre responda. Jesús te dice, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Primero Él te juzga, Él conoce toda tu vida, lee todo un libro, todas las personas tienen un libro, donde se escribe todo lo que la persona hace. Jesús empieza a leer el libro. Ah, hiciste lo malo, no quisiste a tu creador. Tómenlo y échenlo en el horno de fuego. La persona va a decir, Jesús, ten misericordia de mí. Se te acabó el tiempo. Así como tú te olvidaste de tu creador, yo me olvidaré de ti. Y deben saber que la vida eterna y el horno de fuego son una balanza. Si tú pones una piedra aquí, tienes que poner una piedra igual de pesada aquí. ¿Para qué? Para que la balanza quede equilibrada, si no la balanza se cae, se cae. Por eso Jesús no puede destruir el infierno, no, los que quedan en el infierno no los puede destruir, porque si no, la vida eterna se cae. Por eso Él te ofrece vida eterna o castigo eterno y tú eres libre de escoger. ¿Por qué? Porque tú puedes decir, no, yo amo a Jesús, yo quiero salvar mi vida. Pero es lo que tú quieres decir con tus palabras. Pero otra cosa es lo que dices con tus hechos. Lo que importa es lo que tú hagas con tus hechos. Jesús entiende con lo que tú hagas con tus hechos. Es más importante lo que tú hagas con tus hechos que lo que digas con tu boca. Es realidad. Son más importantes los hechos. Dios te ofrece vida eterna, un mundo de qué? De posibilidades. Pero también castigo eterno. Recuerden que estuvieron escuchando Asilo. Y mi deber es advertir y advertidos están.